En este capítulo de Generación 94 vamos a estar conversando con Eduardo Barcesat, que fue convencional constituyente por el Frente Grande, uno de los partidos que fue opositor al gobierno de Carlos Menem, y también, un notable constitucionalista de la Argentina con un origen en el Partido Comunista. Así que todo ese combo es sobre el que vamos a dialogar en este capítulo. Muchas gracias, Eduardo, por el tiempo. A disposición. Bueno, primero, conocer un poco cómo fue su llegada al Frente Grande viniendo del Partido Comunista. Bueno, en ese momento el Partido Comunista le había facilitado la personería jurídico-política para las competencias electorales del Frente Grande, de modo que era natural que tuviera una representación. Lamentablemente en el partido surgieron dos conductas que yo diría de gran torpeza política. La primera era de minimizar la significación de la reforma constitucional. La segunda, de querer dar a la integración un carácter totalmente político y no presentar una faceta institucional. Fueron las autoridades del Frente Grande en ese momento las que, yo diría, impusieron que el representante primero fuera, quien habla, ¿no? Y así se logró. En general, debo decir que el clima político hacia la reforma del 94 no era muy propiciatoria, ¿no? Había quienes decían que lo mejor que se podía hacer era dejar la Constitución de 1853-60 como estaba. Otros veían allí, y no les faltaba razones, una especie de acuerdo político institucional no muy cristalino, claro, de decir, que Menem se lleve la posibilidad de la reelección y como contrapartida el radicalismo se llevaría 11 senadores en función de incrementar el número de 2 a 3. Y esa como fuerza primera minoría iba a ocupar 11 escaños, que los ocupó, senatoriales, sin pasar por elección alguna, ¿no? Por supuesto que en general yo diría que la postura histórica del partido había sido favorecedora de una reforma constitucional. En 1974, cuando Perón regresa, lanza la iniciativa de una reforma constitucional, cosa que llama la atención porque no propuso reponerla de 1949, sino una constitución ayornada, pero la prematura muerte de él motivó que el proyecto se frustrara, no llegó a tomar andamiento. Sí se había creado un ministerio de la reforma, pero no prosperó. Para ese proyecto yo ya había colaborado en una comisión interna dentro del PC, junto con los más destacados, diría, pensadores de la abogacía. Estaba el doctor Alberto Pedroncini, Benito Marianetti, que había sido conjuez de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, y otra serie de colegas, Julio Viallo, también de gran actuación en el partido. Presentamos un proyecto, pero el proyecto quedó como una labor intelectual sin ninguna proyección institucional. Pero el hecho cierto es que se lo vio con desconfianza a esta convocatoria del año 94 y prácticamente actué, diría, con mis propias armas, por decirlo de alguna manera. No tuve un apoyo logístico. Se movió por su cuenta. Fui por mi cuenta, bienvenido en la fuerza del Frente Grande, y tras alguna batahola inicial, cuando se discutió el reglamento sobre el tema del pacto y el votar 13 iniciativas en conjunto, que yo impugné muy duramente, la había impugnado previamente en una acción de amparo, que no prosperó, pues consideró que era una decisión política tomada por ley de la nación, y después no quiso revisar eso. Pero ya cuando se discutió en el interior del reglamento,
habíamos propiciado que las fuerzas políticas que no integrábamos el Pacto de Olivos pudiéramos tener una votación diferenciada, una por una, cada una de las 13 cláusulas que componían el Pacto de Olivos. Pero diría, no prosperó tampoco esto, pero en el medio de este debate, que fue el gran debate político, el del reglamento de la Convención Constituyente, recibí algunos embates, creo yo, inmerecidos. Me reprochaban por qué no había protestado el pacto Molotov-Von-Ribbentrop. Iban mucho más atrás. Claro, yo les tuve que aclarar que si bien en aquel entonces tenía 50 y pico de años, en 1939 no había nacido todavía, de manera que les pedía. Pero debo reconocer que las dos fuerzas que hicieron, algunos de sus representantes, esta impugnación, después tuvieron, andando ya los debates, la caballerosidad, diría, de retirar de las actas estas impugnaciones que habían hecho al calor del debate, ¿no? Tanto el representante del peronismo, que me acuerdo un personaje muy simpático, el doctor Orsi, que era el único biconstituyente, porque estuvo en la del 49 y en la del 94. Bueno, y el impugnante, que fue menos caballeroso, diría, era el del radicalismo. No recuerdo bien el apellido, pero sí recuerdo el gesto del doctor Alfonsín, que me conocía del movimiento de derechos humanos, que se levantó como un resorte y dijo: le intimo a que retire eso convencional, que no es digno. Bueno, y después efectivamente fue calladito y lo retiró. Pero no fue tan, digamos, generoso en su conducta como lo fuera el doctor Orsi. Pero bueno, repito, a partir de ese momento, diría, cesó toda animosidad, por decirlo de alguna manera, y tuvimos algún episodio hasta humorístico con el ingeniero Álvaro Alzogaray, porque cuando le toca intervenir a él, representando su bancada de la UCD, dijo: bueno, y se va a parecer paradojal, yo que soy un gran liberal y quiero una constitución como la de 1853, voy a estar de acuerdo con un comunista, el doctor Baltasar, dice, por la impugnación que ha hecho del votar en conjunto 13 iniciativas. Bueno, yo pedí la palabra como una cuestión de privilegio y la inicié diciendo: camarada. Camarada Alzogaray. Camarada Alzogaray, se provocó una gran hilaridad. Bueno, pero es cierto que otro representante de la UCD, pero que era un particular, un gran profesor de Derecho Constitucional de Rosario, Iván Cullen, que llegó ahí con la boleta de la UCD, pero él dijo: voy yo solo, no admito a ningún otro que venga conmigo. Así que era una boleta unipersonal, ¿no? Era un muy destacado profesor, por circunstancias académicas y por defección de un jurado suplente, me tocó ser jurado de él años antes, cuando renovaba su titularidad de cátedra. Por supuesto llevó la más alta calificación y eso generó un buen trato y amistad que se mantuvo a todo lo largo de la Convención Constituyente, y que incluso le llamó la atención a algunos que un representante liberal, hombre de pensamiento de derecha, y un hombre de izquierda, no, ni ninguna duda, se llevaran con tanta corrección y coincidiendo, por ejemplo, en grandes iniciativas como la acción de amparo, ¿no? Claro. Bueno. Eduardo, entró rápido en la Constituyente. Yo quería también irme un poquito atrás, preguntarle el Consejo para la Consolidación de la Democracia. ¿Usted participó de esa parte? Digo, teniendo en cuenta que participó dentro del partido en una comisión para la del 49, ¿no? Perdón, para el 74. Para el proyecto de Perón. No. Claro que los señores representantes del radicalismo tienen también su cuota, su dosis macartista, por decirlo claramente, ¿no? En su momento, estamos hablando del año 1984, yo ya había vuelto a la cátedra, no precisamente con una alfombra, tuve que concursar, me había sacado no el golpe de Estado del 76, a mí me sacó de la cátedra
la misión Ivanišević. Es decir, que tengo algunos... ¿Qué fue la misión Ivanišević? La misión Ivanišević era con el tercer gobierno de Perón. Sí. Llegó él al Ministerio de Educación, él la bautizó misión Ivanišević, de limpiar de pensamiento de izquierda la universidad pública. El rector de la Universidad de Buenos Aires designado fue Talagano, conocido de pensamiento nacional socialista, y el rector interventor en la Facultad de Derecho, Francisco Bosch. Lo único que puedo decir que en la resolución que nos dejó sin nombramiento en la cátedra, dejó claro de que no se discutía el nivel científico y pedagógico de la cátedra, pero que éramos incompatibles con el proyecto peronista. Bueno, de todas maneras, hoy, visto desde la distancia, tendría que agradecer ese gesto, porque si hubiera estado en 1976 dentro de la facultad, lo más probable es que no solo que estuviera fuera, sino que estuviera desaparecido. Sí, ¿no? sí. De modo que no le formulo ningún cargo. Pero en esto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, si bien yo tenía trato bastante asiduo con Genaro Carrió, que era uno de sus epígonos, el otro era Carlos Nino. Claro. Nunca fui convocado, me molestó un poco porque durante la etapa de la dictadura, fundamentalmente con Genaro Carrió, habíamos tenido varios intercambios, él firmó y patrocinó algunas presentaciones por víctimas de desaparición forzada que yo llevaba, la del profesor Jorge Lucio Rebori, que era el titular de la cátedra que yo estaba, y a su vez él me invitó a firmar el memorial ante la Corte por el tema de Jacobo Timerman, porque él usó mucho de ese memorial primero, que yo llevé representando al abogado Carlos Zamorano, que fue preso de Estela Martínez y siguió preso bajo la dictadura. Bueno, cuando llegó a la Corte pedí a algunos colegas que me copatrocinaran, y bueno, logré el patrocinio de Genaro Carrió, de Carlos Fait, del entonces presidente de la Asociación de Abogados, y bueno, no recuerdo, y del doctor Remo Entelman, profesor también de Filosofía del Derecho. Bueno, la cuestión es que, repito, cuando se gestó el consejo, a mí me pareció además una actitud institucionalmente lesiva de la funcionalidad del Congreso, que es quien tiene que declarar la necesidad de la reforma, que se creara un órgano no previsto por la Constitución vigente para preparar el proyecto tanto de la ley declarativa como las principales reformas que se pensaban introducir. Y debo decir que ya allí estaba lo que yo llamaría mala praxis constitucional, de pretender limitar el poder de la Convención Constituyente en el sentido de que solamente se pueden tratar los temas habilitados, y si se trata otra cosa es nula, de nulidad absoluta, insanable, y se le corta las manos al que la propuso. Bueno, esto me parecía contrario al espíritu de la Constitución de 1853, cuyo artículo 30, que es el artículo rector de la reforma constitucional, es de una generosidad invalorable. Dice, esta Constitución puede ser reformada en el todo o cualquiera de sus partes. El Congreso, la única facultad que le reconoce el artículo 30 es de declarar la necesidad, no de proponer los puntos, de decir esto se hace, aquello no. Y que la que la reforma será llevada a cabo por una convención convocada al efecto. Bueno, esta cláusula para mí me parece, junto con el artículo 19, que nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, me parecen las dos cláusulas de mayor jerarquía lógica en el texto constitucional histórico, ¿no? Yo le rindo homenaje siempre que puedo a ella. Cuando muchos entrevistados, algunos de este podcast, resaltan que el Pacto de Olivos o el proyecto de ley que tuvo, que estableció el núcleo, ¿no? Como un paquete cerrado, permitió que se haga la reforma desde algún punto, porque si se dejaba abierto a que se discuta todo, se discutía todo, ¿no? Y se discutía incluso hasta la forma de gobierno de la Argentina, ¿no?
Digo, pensar que se acota la discusión no ordena el proceso de la reforma. Para mí un proceso ideal de reforma constitucional es aquella en que se convoca a una elección de convencionales constituyentes, se debate un texto con una aprobación provisoria y después se gira la sociedad por 2 años para su debate en todos los estamentos y agrupaciones y después vuelve con lo que colecta y se logra el texto definitivo, ¿no? Algunas constituciones latinoamericanas han seguido ese procedimiento y creo que el resultado hace que el pueblo sepa que él ha participado de la elaboración de la norma fundamental y viva la Constitución como socialmente obligatoria, ¿no? Vinculante. Bueno, no fue así el caso, ya repito, desde la propuesta alfonsinista era una tarea ceñida, fijada no por el Congreso, sino por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y en ese aspecto debo decir que fue más abierta, diría, comparativamente, la reforma del año 94, porque el Congreso introdujo puntos habilitados para su tratamiento que no eran los 13 puntos del Pacto de Olivos, ¿no? De manera que eso posibilitó, a mi modo de ver, las cláusulas que favorecen al pueblo y no a la división de la torta política, ¿no? ¿Ya había hecho campaña política antes en su carrera? Sí, fui candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires en 1980 por Izquierda Unida. Bien, o sea, tenía la experiencia de recorrer la calle, los barrios, las plazas. Sí, he hablado en público, he hablado en lugares académicos. ¿Y cómo fue esa campaña electoral del 94 para la elección de abril, no? Bueno, la primera invitación a un debate público que recibí provino del señor Viale. Mauro Viale. Mauro Viale. Él tenía un programa matutino en Canal Público a las 7 de la mañana, pero que era muy seguido porque realmente traía lo más urticante del día. Y al principio me maltrató y yo le contesté no muy bien tampoco, ¿no? Me dijo si iba a imponer los soviets o los koljoses para la producción en el campo nacional. Bueno, creo que la respuesta no fue muy gentil de mi parte tampoco. Pero terminada esa primera debate se me acercó y me dijo, le pido disculpas por la pregunta que le hice. Dice, me doy cuenta que usted no es un político de barricadas, sino un experto en temas institucionales. Y a partir de allí, yo creo que fue el que me hizo la campaña, porque me llamaba todas las mañanas. Claro, tenía que despertarme a las 5 de la mañana, estar a las 7. Y tuve algunos debates un poco ásperos. ¿Con quién compartía programa? ¿Se acuerda con quién debatía? Bueno, en general el debate lo tuve con representantes del radicalismo. El que encabezaba la lista por la ciudad de Buenos Aires era Jesús Rodríguez. Sí. Que hacía una campaña política donde decía no es lo mismo Julio Estracera que Eduardo Barcesat. Lo trajo al programa y yo le dije, sí, tiene toda la razón del mundo, porque durante el periodo de la dictadura militar, primero, Estracera asciende a fiscal, jura por las actas y objetivos del proceso de reorganización nacional, y en todos los habeas corpus, sea por detenido desaparecido o por preso a disposición del Poder Ejecutivo, era el peor y el más severo de los fiscales. Así que le agradezco que usted diga no somos iguales, porque no somos iguales. Y le digo más, nosotros promovimos un habeas corpus colectivo, es decir, yo promoví, firmaron mucho, pero lo redacté yo. 3.900 casos habían, 3.960. 3.000 recuperaron la libertad. Después, el CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, hizo otro habeas corpus colectivo por los que habían quedado
Y yo dije, yo ya no me puedo hacer cargo porque me había destruido la labor profesional atender 3.960 casos. Pero sí los voy a patrocinar. Bueno, patrocino como otros tantos. Sí. Se presenta, le toca la Fiscalía de Trasera. ¿Y qué hace Trasera? Nos pide una sanción disciplinaria por strepitus fori, por promover un habeas corpus en defensa de la libertad individual de represaliados políticos. Y el juez la aplica. Bueno, entonces yo sí ahí me encargué de la apelación y la Cámara la dejó sin efecto, ¿no? Debo reconocer eso. Pero durante mucho tiempo ni nos saludamos con el Trasera, ¿no? Es decir, me parecía un personaje horrible, pero eso no me lleva a entorpecer o oscurecer el respeto que tengo por la labor que cumplió, y por más que el juicio a la Junta fue tomar de la labor de la CONADEP 711 casos que tenían mucha prueba, Sí. prueba que colectaron los familiares, no que lo hizo el Estado, y volcarlos en el escenario del juicio a los comandantes. Reconozco que fue una labor ciclopia la de él y de Moreno Ocampo, pero ahí yo digo, esto cumpliría aquella formulación de Marx, que las relaciones sociales forman la conciencia social, porque el estar en ese cargo de acusador de ese genocidio llevado adelante, etcétera, etcétera, lo convierte en un... hay son dos personas, ¿no? Moreno Ocampo era de perfil más bajo, de mejor humor, no era tan chinche como Trasera, pero en todo caso la transición de él también a esta función tan importante no fue tan visiblemente contradictoria, diría, con su pasado, como era con el caso de Trasera. Desde luego que después de esto, y cuando él defendió a Aníbal Ibarra, tomó temas que yo había desarrollado sobre lo que se considera mal desempeño. Es decir, se zanjó y siempre fue muy respetuoso. Pero en la época de la dictadura, nuestra relación era tempestuosa. Era tensa. Muy. Bueno, se lo recordó usted en el debate ese televisivo. Se lo recordé a Jesús Rodríguez, que después se dejó de batir el parche con eso, ¿no? Ok. Bueno, Y después, cuando una persona es candidata lo hemos preguntado también, a otras... para intendente, para legislador, para presidente, hay una promesa de una expectativa, ¿no? Un político cuando se presenta una elección, en una constituyente, ¿qué es lo que se le prometía al electorado? ¿Qué es lo que se le llevaba? Bueno, la propuesta que en todas las intervenciones que tuve, en plazas, en agrupaciones barriales, etcétera, era: vamos a buscar la mejor constitución posible e impedir la peor posible, ¿no? Sí. Es decir, si hay contenidos regresivos, los vamos a impugnar en la medida de nuestra fuerza, y si podemos impulsar las mejores iniciativas, ahí vamos a estar anotados, ¿no? ¿Y pudieron cumplir con la promesa? Yo creo que en buena medida, porque la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía de cláusula constitucional y lo más novedoso, eso de establecer que cualquier futuro tratado de derechos humanos que se aprobara con 2/3 de los miembros que componen ambas cámaras adquiere automáticamente jerarquía de cláusula constitucional, es no una reforma constitucional, pero sí una incorporación constitucional, ¿no? Y me parece que eso fue muy valioso, y de hecho entraron un número importante de tratados internacionales de derechos humanos. En Naciones Unidas saca cada 2 años un planigrama que está nombre de los países, tratados internacionales de derechos humanos, con un redondel los países que lo ratifican in totum, con triángulo negro los que lo ratifican parcialmente. Bueno, el renglón de Argentina es de los más promisorios, ¿sí? Claro. Si fuera por ese planigrama, seríamos un país 5 estrellas en materia de derechos humanos. Pero ahí está la parte faltante, la efectividad de los derechos. Pero la proclamación y reconocimiento se cumplieron, yo diría, 100% en la convención del año 94,
Y hoy día creo que es la plataforma de impugnación de medidas afectatorias de esos derechos más importante que tenemos, poder referenciarnos fundamentalmente en los pactos internacionales de Naciones Unidas, que llevó una década su ratificación, ¿no? De derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, Eduardo, les pregunto, perdón, ¿qué iba a decir? no. Le iba a preguntar, ¿se fue a vivir los 3 meses a Santa Fe? ¿Cómo fue ese tiempo de...? Sí, me fui a vivir los 3 meses, tomé una habitación permanente, había días que no estaba porque no laborábamos, me venía a Buenos Aires, la familia, bueno. Pero creo, y así me fue reconocido, que había estado en todas las sesiones plenarias, ¿no? Y había trabajado en 3, en realidad uno puede estar en 2. Sí. Pero estaba en 2 y era voz, sin voto en otra, ¿no? ¿Qué comisiones estuvo, me imagino, de redacción? Bueno, no estuve en la de redacción, estuve en la de núcleo de coincidencias básicas, sí, de la que me retiré porque no había nada que se pudiera mover, estaba firmemente conmovido. Lo único que se logró es el tema de la elección futura de un tercer senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se estaba creando. Bueno, eso fue la única incorporación que no fue insignificante, porque el Frente Grande ganó la primera elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la redacción del estatuto. Pero estuve fundamentalmente en la de nuevos derechos, sí, y en la de que trató el artículo 75, y facultades del Congreso de la Nación. Y nocturnamente colaboraba con la que introdujo el artículo 36 de la Constitución Nacional, teniendo un trato muy, diría, muy estrecho, muy amigable, con el representante del radicalismo, el representante del peronismo y el del Frente Grande, ¿no? Y de ahí esa redacción del artículo 36 venció algunas objeciones que técnicamente y muy correctamente señaló el asesor principal de Raúl Alfonsín en esa comisión. Había sido colaborador mío de cátedra en Lomas de Zamora, ¿no? Un estudioso del derecho realmente de gran envergadura. Sí. Y a la noche él quería que la inhabilitación de los actos fuera una nulidad relativa de los actos y decisiones de gobierno del usurpante del poder político, y yo sostenía que debía ser nulidad absoluta, insanable, en correspondencia con el artículo 29. Bueno, por supuesto tenía el apoyo tanto del Frente Grande, que era obvio, y también del representante del peronismo. Y tuve una charla especial con el doctor Antonio Cafiero y coincidimos plenamente, ¿no? De modo que ese artículo 36 para mí es una de las incorporaciones más significativas. Estaba buscándolo acá. ¿Qué establece el 36? El deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Ok. En el debate en plenario... Es casi por el que juran los presidentes. Claro, por supuesto. ¿Sí? Ok. En el debate en el plenario la bauticé como la forma normativa institucional del nunca más. Y le gustó tanto al presidente de la Convención Constituyente y a que no era miembro de la Convención, pero estaba trabajando con él en un texto sobre la nueva Constitución, el doctor Dromi, Roberto Dromi, que lo pusieron en su obra con una cálida receptación, el haber dicho que era la forma normativa institucional del nunca más. Y ahora, en una reciente publicación del Derecho, elegí ese tema, la lección de Derecho, y creo que también fue en el debate en la Universidad de Belgrano. Yo hice la apología del artículo 36. Sí. ¿Y allá en Santa Fe, dónde vivió? ¿Recuerda el hotel? Era un hotel, se me fue el nombre. No había mucha hotelería, pero estaba cerca de la plaza, y después de la plaza venía donde estaba funcionando la Convención Constituyente, así que eran 4 cuadras. Sí, era cerca. Y
Y allá, ¿cómo era esa convivencia entre sus pares del Frente Grande? Porque era una fuerza nueva, compuesta por peronismo, profesionales, estaba, bueno, de referentes de los derechos humanos. Bueno, ¿Era armoniosa la convivencia o había mucho debate? fue bastante armoniosa, solamente hubo un episodio que después, bueno, se aclaró, pero en general era considerado un hombre de consulta, digamos, del bloque, ¿no? Zaffaroni, con el cual habíamos trabajado muchísimo en común en la etapa previa, él incluso después siguió trabajando, prácticamente hizo un modelo de nueva constitución, ¿no? Reuniones muy valiosas, un lujo debatir con él, es enciclopédico su conocimiento, ¿no? Y quedó un poco malherido de un debate que hubo a propósito del artículo 36 respecto de la inhabilitación por afectación de la ética pública, es decir, los condenados por delitos lesivos de la administración del Estado, que quedaron inhabilitados a perpetuidad. Y él proponía, con buenas razones técnicas, que fueran inhabilitados por el tiempo que la ley determine, ¿no? Para no equipararlos con genocidas, crímenes de lesa humanidad. Pero era tal el énfasis de luchar contra la corrupción que políticamente prevaleció esta línea. Yo no estuve en ese debate interno, porque ahora voy a contar qué me tocó. Y se sintió un poco molesto Zaffaroni, lo cual disminuyó un poco su, llamémosle, su protagonismo en la Convención Constituyente, ¿no? Esto dentro de que todas sus intervenciones eran magníficas y todo esto, pero, digamos, la peleó menos por este debate interno respecto a qué medida debía tener la inhabilitación en caso de delitos económicos contra el Estado Nacional, ¿no? ¿Pero quién llevaba la voz cantante para contradecir a Zaffaroni? El que presidía la delegación del Frente Grande ahí, que era un profesor politólogo, Martínez Samek. Ah, era el que iba con la idea de tenía que ser a perpetuidad. Sí. Y bueno, él lo sostuvo y no se movió, y la comisión, incluso el representante de Alfonsín, retrajo. ¿Por qué no estuvo en el debate ese usted? ¿Dónde estaba? Bueno, pues estaba con los otros debates, y además esa comisión trabajaba en Paraná. Ah, ok. Y yo estaba alojado en Santa Fe. En fin, son 35 kilómetros, pero se pierde tiempo. Sí. Se pierde tiempo. Pero, bueno, repito, tenía un trato nocturno con Martínez Samek, el representante de Alfonsín, Jorge Ibarraguirre, que fue después ministro de la Corte Provincial de Santa Fe. Sí. Gran cabeza jurídica. Y debates lindos, porque no era nada agresivo, era todo. Que es mejor. Debates de los que se aprende, de los que se saca algo. Un lujo. Lo mismo Martínez Samek. Bueno, ahí por eso digo que me siento muy ligado al artículo 36, aunque formalmente no estuviera. Faltan unos minutos, pero para terminar yo le iba a preguntar cuál era su artículo en el que usted sienta que tiene algún rol importante. Es el 36, me imagino, donde usted sienta que tenga un cariño especial. Y el 43, el que incorpora constitucionalmente el habeas corpus, el habeas data, el amparo, el habeas data y el habeas corpus. El amparo es el género, los otros son dos especificaciones, donde sí tuve que luchar mucho contra la presidenta de la comisión, la arquitecta Eva Roulet, ¿no? Casi que no sale un despacho de comisión, porque ninguno quería venir a sostener el proyecto de mayoría que habían presentado las fuerzas del Pacto de Olivos, ¿no? Sí. Y parecía una película de Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, en que se sentaban a comer y nunca comían. Por algo se levantaban y se iban. Bueno, en este caso nunca llegaba a sesionar y yo veía que se agotaba el tiempo.
Así que lo emplacé un día a Pino Solana, que era vicepresidente segundo, Sí. a sentarse y presidir la sesión. Entonces aparecieron como las Todos. moscas, todos. Y bueno, se pudo sacar un despacho que consensué en debate y en gran medida con Elisa Carrió. Mire usted. No, tuvimos un trato muy amable, diría, durante la Convención Constituyente. Y cuando llegó el momento nos repartían un libro con la foto y una pequeña biografía de cada uno. Y nos poníamos dedicatorias. Yo le entrego el mío a Lilita, que repito, habíamos trabajado buena relación, y me dice, me pone al tipo, perdón por lo que voy a... Adelante. Porque es textual, al tipo más inteligente de esta Convención Constituyente. Le dije, se lo pusiste a todos, no seas hijo de puta. Me dijo, no. ¿Y esa relación con Carrió la sostuvo en el tiempo? No, la sostuve mientras creó el ARI, fue jurado mía en concursos de derechos humanos y ella peleó mucho junto con Ricardo Moner Sanz y ella. A poco de terminada la Convención Constituyente, Rodolfo Barra presentó un proyecto de reglamentación de la ley de amparo, de la cláusula constitucional del amparo, que era la negación absoluta, era peor que la ley de la dictadura de Onganía. Y promovimos un amparo que se llamó Amparo al Amparo. Y bueno, los dos cofirmantes eran Ricardo Moner Sanz y Elisa Carrió. Bueno, circunstancias de la vida política nos llevaron a diferentes senderos, pero como intelectual, como formación académica, le tengo un gran respeto a Elisa Carrió. Creo que es recíproco, hemos estado en varios debates en la Universidad del Litoral, pero bueno, después vino su vuelco hacia el PRO, obviamente una postura totalmente incompatible. Fui también oreja de Alfredo Bravo, que era cofundador del ARI, y que ella lo llamaba su papá, pero el pobre papá lo tenía a mal traer con todos estos desvíos y regresiones, tanto que varias veces me pidió de tomar un café y de conversar sobre esta regresión, ¿no?, de Elisa Carrió. Pero bueno, esto forma parte del humano, yo no le de ninguna manera cuestionaría su saber académico. Sí cuestiono y duramente la actitud que tuvo a todo lo largo de la gestión del macrismo, su crítica a lo que ya se llama el kirchnerismo, y algunas cosas que yo considero propias de personalidad mitómana y megalómana, ¿no? Porque en algún momento se decía ella enviada del Señor Cristo para acá en la tierra para corregir todos nuestros vicios y pecados. Bueno, todo eso creo que está empezando a retornar a la vieja Elisa Carrió, ¿no?, a la que descolló, esta es la palabra, en la Convención Constituyente. Eduardo, amigos, por fuera de Carrió, ¿hizo otros amigos que conoció en la convención y los sostuvo en el tiempo? Sí, el más cercano, más reconocido es Eduardo Valdés. Había algunos acercamientos que, no sé, podían revestir ribetes de paradoja, ¿no? Había un profesor integrante del elenco de Bussi, Partido Republicano, profesor de Derecho Civil y ex integrante de la Corte Suprema Provincial, el doctor Facundo de Zavalía. Tucumano, un señor de estos clásicos. Un día viene y me dice, el general quiere invitarlo a un asado el fin de semana, porque dice que quiere estrechar la mano de un comunista. Bueno. Casi un tour antropológico. Me quedé azorado. Yo había tenido varios debates con él, algunos de respeto, otros más duritos, pero siempre diciendo, este es un gran civilista, ninguna duda, un gran profesor de Derecho Civil, ¿no?
Lo miré y le dije, ¿qué es lo que que van a poner a la parrilla? Como diciendo, me van a poner. En aquel entonces recordamos que parrilla era el símbolo de la tortura bajo la dictadura militar. Okay. Entonces dije, oiga, ¿qué van a poner en la parrilla? No, dije, mire, cortemos. Yo no le voy a dar la mano teñida en sangre de Bussi. Pero el día que usted quiera que vayamos a comer juntos, vamos a comer juntos, yo no tengo ningún... Y efectivamente cenamos. Y después nos seguimos viendo 2 o 3 veces, terminada la labor de la Convención Constituyente, siempre sabedores de cuál era el punto de respeto y cuál el punto de disidencia, y sin chocar, digamos, ¿no? Sí. Gran amistad con alguien que yo no conocía, Carlos Escudé, sanitarista. Sí, la conocía Adriana Puigros, bueno, seguido teniendo trato con ella. De las otras fuerzas, estaba Héctor Masnata en el Partido Justicialista, con el cual tenía de antes ya una muy buena relación y siempre hemos compartido debates. ¿Y allá usted era de salir a la noche, se cruzaban en los bares, o había un trabajo tan duro que se costaba temprano? No, me costaba. Primero que hubo algunos episodios, porque algunos creyeron que iba a ser un gran festín para los convencionales constituyentes y trajeron unos botes que anclaron ahí en el puerto de Santa Fe con ruleta, casino, y parece que alguna señorita, etcétera, 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 ¿no? El barco del amor, decía Rosati. Eso, bueno. Y uno del peronismo, cuyo nombre piadosamente olvidaremos, fue fotografiado en esto, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, le generó un dolor de cabeza increíble, de manera que todo aquello que pudiera estar a la vista, provocación de una intrusión periodística indeseable, no. Sí. Es decir, he cenado en grupo, pero grupo de trabajo, la gente amiga, de ahí al hotel, del hotel a la mañana, a la convención, y en algún almuerzo me habré reunido con alguien de alguna otra fracción, como fue este caso de Facundo de Zavalía, para un diálogo cuidadoso, y nada más, ¿no? Para ir cerrando, ¿quedó conforme con la Constitución que se terminó redactando? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera agregado? Bueno, cuando terminó la convención nos reunió Chacho Álvarez, y la idea de él era de pedirle a Zaffaroni que hiciera un recuento de qué llevamos, qué salió y qué no salió. Y yo le propuse, estaba en una reunión en pleno del bloque, de que en lugar de eso hiciéramos una objeción de conciencia respecto de las facultades hiperpresidencialistas, porque si bien se convocó para atenuar las facultades presidenciales, terminó otorgándole, les constitucionalizó los decretos de necesidad y urgencia. Incorporó el veto parcial que antes no estaba en la Convención Constituyente. Dejó la posibilidad de las facultades delegadas, que las estamos sufriendo ahora. Yo sabía que por más, más fosas que se le pusiera a los decretos de necesidad y urgencia, los iban a saltar igual como estaba ocurriendo. Y ahí me generó una amistad con un radical que de buena fe y con mucho ahínco quería que nosotros votáramos a favor de esa cláusula. Puso un párrafo bastante bueno, artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, que dice: el Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. Y después viene la excepción de los DNU, ¿no? Entonces él le puso esto, que no estaba en el proyecto de la comisión. Me pareció bueno, pero que aún así le iban a pasar por arriba, ¿no? Y de hecho, la
caso paradigmático o el antiparadigma ha sido este gobierno de Milei, que ha cometido el atropello tanto del DNU 70/23 como del proyecto de ley base, que es un avasallamiento y succión de las facultades legislativas, y por eso hemos pedido el juicio político en lo que hace a la parte institucional, más otros episodios de su conducta psicótica, digamos. O sea que en ese momento se trató de... O sea, ustedes hubieran preferido que esa parte no esté en la Constitución. No esté. Nosotros nos levantamos cuando se votó el núcleo de coincidencias básicas, y varios convencionales de partidos provinciales imitaron nuestra conducta, con la cual la cláusula que ingresa con menos números de votos en la reforma del año 94 es la que corresponde al núcleo de coincidencias básicas, ¿no? Bien. Vaya paradoja. Pero esa mayoría estaba compuesta por los pactistas, por los partidos pactistas. Claro, Okay. Con eso consiguieron los votos suficientes, por supuesto, pero mucho menos que otras cláusulas. Otros artículos, claro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, un gusto.